Su legitimación activa y el prejuicio directo en esta sede penal, se presentó el testimonio notarial 12/2024 de fecha 18 de enero del 2024 que demuestra su declaratoria y aceptación de herencia tras el fallecimiento de su madre. Prueba que respalda su condición de heredera forzosa y titular de derechos sucesorios sobre el patrimonio dejando por la causante. Se advierte que esta conducta fue repetida en antecedentes similares tras el fallecimiento del señor Juan Lozano Amaño, en fecha 21 de septiembre del año 2000. Los mismos sindicados recurrieron a las escrituras públicas igualmente apócrifas, simulando transferencias realizadas por su padre cuando ya había fallecido. Dichos antecedentes refuerzan la hipótesis de actuar doloso, planificado y sistemático de los sindicados. Se tiene como elementos considerantes memorial de denuncia, certificado de defunción de Bárbara Silva Laura, informe técnico donde el muestrario fotográfico y establece el protocolo número 72 de 2022 del 21 de septiembre del año 2022, el certificado de matrimonio, la escritura pública número 72 quebrado del año 2022, donde se insertó eventualmente declaraciones falsas, testimonio número 12 quebrado 2024 e informe del Juzgado Público Civil y Comercial 4 de la capital. Declaración de la denunciante, informe de registro del lugar de hecho, informe del investigador de los demás elementos, mismas que establecen la probabilidad de autoría, participación conforme al artículo 233 numeral de nuestro Código de Procedimiento Penal. Si bien la defensa de la parte investigada observa en el sentido que se rechazó para la coinvestigada, solamente existirían algunos elementos, fotocopias que se demostrará la inocencia del imputado. Se motivó la investigación durante el desarrollo de la etapa preparatoria. Provisionalmente se involucra en la conducta eventualmente desplegada por la parte imputada, delito previsto en el artículo 203 del Código Penal, el uso de instrumento falsificado. Se solicita la concurrencia del riesgo procesal conforme al artículo 233, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, en el sentido que la parte investigada no tendría domicilio y trabajo por no haberse acreditado a la documentación respectiva. El acusado ha demostrado un comportamiento negativo en ejecución de orden de aprehensión. Ha agredido a la víctima. Se observa por parte de la investigada que el imputado ha sido el agredido, es más, no la parte afectada. De esta manera, a partir de los antecedentes donde se acreditan los elementos, además referido para efectos de su consideración, en ese sentido, si es relacionado con la declaración informativa de la parte imputada, al constituir un derecho a la defensa, no podría motivar la concurrencia de algún riesgo procesal. En ese sentido, por falta de fundamentación, se tiene la inconcurrencia del numeral 4 del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Numeral 7. El imputado constituirá peligro para la víctima por ser de género femenino. Además, sería hermano de la víctima. Se observa que la parte investigada que el delito es de carácter patrimonial, no de carácter personal. En ese sentido, a partir de los fundamentos, nos establece que la peligrosidad inminente que debe existir, si corresponde inclusive de no haberse acreditado algún antecedente sobre el registro penal de una sentencia condenatoria o ejecutorial, misma que no acredita por la parte contraria, acusando que en todo caso que a partir de los fundamentos tampoco se establece la probabilidad de hacer una conducta en este tipo procesal. No concluyendo de esta manera, el numeral 7 del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal, el numeral 2, que el imputado puede influir negativamente en la parte víctima o investigada para la relación de los actos investigativos, declaración, testificar a cargo del señor Froilán Canaza en condición de abogado que firmó la minuta, la inspección técnica ocular, pericia de documentos lógicos. Se solicita que la señora fiscal en la aplicación de medida cautelar diferente a la detención preventiva por la parte víctima. Y de la misma manera se alega la existencia de otro antecedente al fallecimiento del padre, eventualmente bajo las circunstancias de estos extremos, deben ser esclarecidos con los actos investigativos a desarrollarse en la etapa investigativa. En ese sentido, se identifica la declaración testifical como también la realización de otros
actos investigativos con la finalidad de esclarecimiento del hecho. En ese sentido, hace que corresponda la aplicación de algunas de las medidas cautelares por el tiempo que sea necesario. Se ha cumplido lo establecido en el artículo 263 con la probabilidad de autoría, participación en la concurrencia del riesgo procesal y la necesidad de aplicarse medidas cautelares conforme al artículo 211 del Código de Procedimiento Penal ante la existencia de actos investigativos pendientes la naturaleza del hecho, tomando en cuenta que la adopción de una medida restrictiva debe ser analizada desde diferentes enfoques. Para reflejar adecuadamente las diversas realidades y contextos involucrados, en equilibrio con la gravedad del delito y la necesidad de garantizar el proceso penal y la protección de la sociedad, son válidas únicamente mientras las circunstancias lo permitan. El artículo 116 de la Constitución debe fundarse que los restos de la medida cautelar no son suficientes para cautelar el proceso en el marco de lo previsto en los artículos 7 y 221 del Código de Procedimiento Penal. En este sentido, es evidente que conforme a los fundamentos de los antecedentes se establece la suscripción de una escritura pública, inclusive posterior al fallecimiento del titular, el bien inmueble del que es motivo de investigación. En este sentido, se debe ser esclarecido que los actos investigativos, además de los extremos referidos, son ambas partes para efectos de determinar o descartar probabilidad de autoría o de su participación. Porque hace necesario y por útil aplicación de la medida cautelar referida conforme al artículo 235 del Código de Procedimiento Penal. Por tanto, el juez de instrucción penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres, número 11 de la ciudad de El Alto, dispone como medida cautelar a Víctor Sebastián Loza Silva a las medidas cautelares personales siguientes. 1. La detención domiciliaria de este ciudadano con salida laboral. La obligación que tiene el mismo a concurrir a todo acto investigativo al que sea convocado a solo notificación de su abogado en un domicilio procesal no requerirá ni autorización u oficio alguna dentro de ese presente proceso, para cuyo efecto debe acreditarse su domicilio real. Número 2. El arraigo de este ciudadano. Número 3. La presentación cada 15 días al Ministerio Público mediante el sistema que corresponda. Número 4. La prohibición de comunicarse como también de concurrir de algún lugar del domicilio o trabajo de la parte víctima. También la fianza económica en este sentido de 2.000 bolivianos. Condiciones que deberán ser cumplidas en el plazo de 72 horas. Ante el cumplimiento corresponderá, conforme el procedimiento bajo responsabilidad de la parte investigada, a efectos de apelación. La presente resolución ha sido emitida en fecha 25 de noviembre de 2025 a horas 17:30 p.m., con la que quedan expresamente notificadas ambas partes. La audiencia concluye. La palabra, señor juez. Tiene la palabra el abogado de la parte imputada. Gracias, señor juez. En la aplicación del artículo 125 de nuestro Código de Procedimiento Penal, explicación, complementación y enmienda, voy a solicitar que se enmiende un aspecto de acuerdo a la resolución 425 que ha emitido su autoridad, donde se ha demostrado y he comprobado fehacientemente con pruebas verídicas a usted y al público que mi defendido no está concurriendo en lo que es riesgo de fuga. ¿Por qué y usted mismo dijo que esa situación no amerita actualmente? Gracias, señor juez. Señor abogado, es con salida laboral, no entiendo cuál es su pretensión a lo que me acaba de decir. Bueno, se tiene el uso de la palabra a la víctima. Buenas tardes, señor juez. De conformidad con el artículo 125, vamos a pedir que se aclare, señor juez, puesto que si se ha dispuesto la salida laboral de la misma, debe estar dentro de un horario establecido. En el presente caso, no se ha establecido el horario de salida laboral del imputado, siendo que se ha solicitado la detención domiciliaria. Queremos que nos explique y aclare cuál sería el horario de detención domiciliaria del hoy acusado, señor juez. Muchas gracias.
Se tiene presente, conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal, la solicitud de la parte de la víctima en sentido que se aclaren los horarios para la salida laboral conforme a los fundamentos. Se exhibió en plataforma, se exhibió en este momento los horarios de salida. En ese sentido se deberá estarse la misma en función a aquello, se tiene la determinación asumida. Por lo que no hay lugar quedando notificado a las partes de audiencia, concluye buenas tardes. La palabra, señor juez. Muchas gracias, señor juez. De conformidad al artículo 251, vamos a imponer recurso de apelación contra el auto que se ha emitido a su autoridad, pidiendo se remita al superior en grado para su configuración de los agravios. Muchas gracias. Se tiene presente el recurso de apelación planteado por la parte víctima conforme al artículo 251 del Código del Procedimiento. Remítase al Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su consideración, sea en el plazo establecido previo con el cumplimiento de las formalidades, recomendando a la parte apelante a proveer las copias correspondientes en el plazo de 24 horas. De no ser así, por Secretaría, remítase a aquellos actuados pertinentes, pudiendo ser inclusive originales si corresponde conforme a la sentencia constitucional 76/2015, acta de resolución y mandamiento únicamente, para la posteriormente la parte apelante adjunta los actuados que creyera conveniente a la sala donde vaya a ser sorteado, con la que también quedan notificadas las partes y de la misma manera haciendo constar que la revisión de apelación es de exclusiva responsabilidad de la Secretaría Abogada en este despacho judicial. Regístrese, la audiencia concluye. Buenas tardes.